todas y todos los presentes. Conmemorar el día en que se aprueba el derecho al voto de las mujeres es crucial para continuar con la democracia e igualdad de género. Por ello, el Poder Legislativo rememora e incentiva la participación de las mujeres, teniendo voz y voto en la toma de decisiones políticas de nuestro Estado y el país. Damos inicio agradeciendo la distinguida presencia del presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. De igual manera, agradecemos la presencia de las y los diputados integrantes de la 69ª legislatura que amablemente nos acompañan. Así también agradecemos la presencia de las integrantes de la Agenda Feminista 2024-2030, maestra María Enriqueta Burelo Melgar, del Grupo Amplio de Mujeres. Maestra María Teresa Olvera Caballero, Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Doctora Candelaria Rodríguez Sosa, ni más ni menos mujeres, periodismo con visión de género. Doctora Maribel Miceli Maza, Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción. Maestra Alma Rosa Cariño Pozo, 50+1, Capítulo Chiapas. Doctora Sandra Aurora González Sánchez, Pacto de Sororidad. Licenciada María Paulina Mota Conde, Pacto de Sororidad. Licenciada Kira Núñez de León, Red Chiapas por la Paridad Efectiva. María Antonieta Valera de la Torre, Mira, Pensadoras Urbanas. Así también agradecemos la amable presencia de las síndicas, de las regidoras y a quienes conforman el gabinete legal y ampliado y las diversas representantes de las asociaciones civiles. Sean todas y todos bienvenidos. Previo a dar inicio a este foro y cederle la palabra, me permitiré leerles breve semblanza curricular de la maestra María Enriqueta Burelo Melgar, psicóloga por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha cursado diversos diplomados en Historia del Arte, Casa LAM, Liderazgo y Reinventar Narrativas para Sociedades Más Justas, por el Instituto Simón de Beauvoir, Género y Políticas Públicas, Colegio de México, Derechos Humanos, UNAM y Gerontología Social por la UNACH. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de la Mujer, BAM Mujer y COPLADE. Fundadora del Programa de Estudios de Género de la UNACH y secretaria municipal para la igualdad de las mujeres. Ha sido también integrante de la Red Nacional de Periodistas, fundadora por Sara Lovera. Fundadora del Grupo Amplio de Mujeres, Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Unidos en Servicio por Chiapas, y forma parte de colectivos Mujeres por una Agenda Incluyente y del Pacto por la Sororidad y 50+1 Chiapas. A nivel nacional forma parte de la red de defensoras que reúne a mujeres de todos los estados de la República unidas en torno al tema de paridad y de la violencia política. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos destaca el Programa Estatal de la Mujer 2000,
Reconocimiento Florinda Lazos por el Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo. Pergamino Fundación Ángel Albino Corzo por su papel en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Así también recibió la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el año 2024. Actualmente es directora del Museo del Café. Escuchemos a continuación la intervención de la maestra María Enriqueta Burelo Melgar, que la acompañan las integrantes de la Agenda Feminista 2024-2030. Hoy nos congregamos para conmemorar un hecho profundamente significativo, el aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en el estado de Chiapas. Esto no es solo una fecha en el calendario, es un recordatorio vivo de una conquista social, una victoria de la justicia, un paso histórico hacia la igualdad sustantiva y la democracia plena. Y además es muy importante que en este año se conjugan dos fechas trascendentales para Chiapas. El aniversario 100 de Rosario Castellanos, una mujer que nos hizo tomar conciencia de nuestra condición y situación de mujeres. Y el aniversario del voto, que este es el tema que hoy nos congrega. Me honro en representar en este acto a mis compañeras integrantes de la Agenda Feminista, personificadas en el Pacto por la Sororidad, Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Grupo Amplio de Mujeres, 50+1 Chiapas, Colegio de Mujeres Profesionales de la Construcción, Mira Pensadoras Urbanas y ni más ni menos mujeres. La agenda feminista es una propuesta con perspectiva de género, un trabajo de campo que recogió la situación económica, social y política de las mujeres en diversas regiones del estado. Es un producto que tiene como base el diálogo participativo bajo 7 ejes estratégicos: gobernanza, derechos sociales, derecho a vivir libre de violencia, participación social y política, derechos económicos en un ambiente sano, a vivir en paz y a sentirnos seguras. Buenos días. Bueno, creo que ya son buenas tardes, ¿verdad? Después de lo que esperamos, ¿verdad? Yo había pensado en buenos días, pero diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente, pues ya le quiero cambiar de género por este día, ¿verdad? Presidente de la mesa directiva, con quien hemos entablado una excelente relación, ¿verdad? A partir de que nos reunimos con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, cuando él recién había ganado esta elección, y de esta manera, pues él nos contactó a través de la maestra Dulce Obando, ¿verdad? Secretaria de la Mujer, con diversos poderes, como es el Ejecutivo, como es el Legislativo, para hacer un trabajo conjunto a partir de los resultados de la agenda feminista. El diputado Mario, que no lo veo por ahí, no está por aquí, un tache, ¿verdad? El diputado Mario, que no nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Presidente de la Mesa de Coordinación Política, pero que desde aquí le mandamos un saludo, y diputadas que hoy nos acompañan, así también como funcionarias de la Administración Pública Estatal,
también a las autoridades electorales que hoy nos acompañan, como la presidenta, la doctora Magdalena Vila Domínguez, ¿verdad?, del IEPC, que ha sido nuestra aliada en todos estos trabajos por la paridad. Y también a nuestra amiga y compañera de lucha, Magali Arellano, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Presidentas municipales, síndicas y regidoras, que es nuestro quehacer, ¿verdad? Es el quehacer de esta agenda, trabajar unidas con ustedes. Autoridades universitarias, porque me da gusto, ¿verdad?, la presencia de rectoras, como el caso de nuestra amiga Indra Toledo, ¿verdad?, que por ahí anda, de la Universidad Politécnica, que esa es una gran conquista, la presencia de mujeres en las universidades, que es una lucha también por la paridad, como la maestra Fanny, ¿verdad?, que hoy está también en la UNICACH. Y autoridades todas, ¿verdad?, amigas todas presentes en este importante evento, representantes de organizaciones sociales. Las mujeres en Chiapas no fueron espectadoras pasivas de la historia, fueron protagonistas. Mucho antes del estallido de la Revolución Mexicana, ya estaban organizadas, participando en movimientos sociales y políticos, exigiendo derechos laborales, educativos y humanos. La revolución nos brindó una plataforma para que las voces de las mujeres de la época, por tanto tiempo silenciadas, se hicieran escuchar, y para que su participación fuera reconocida como motor esencial en la transformación del Estado y del país. En este contexto emergen dos figuras políticas locales: César Córdoba, gobernador interino, que firma el decreto publicado el 20 de mayo de 1925, y Carlos A. Vidal, quien asumió ese mismo día como gobernador constitucional del Estado. En esa fecha, la 30ª legislatura se pronunció a favor de reconocer a la mujer los mismos derechos políticos que el hombre. El decreto decía, artículo único: se reconoce a la mujer de los 18 años en adelante en todo el territorio del estado de Chiapas los mismos derechos políticos del hombre. En consecuencia, tiene el derecho de votar y ser votada para los puestos de elección popular, cualquiera que estos sean. Este texto legislativo fue notablemente progresista para su época. Chiapas reconoció de manera amplia e incluyente la ciudadanía plena de todas las mujeres. En Chiapas, todas pudieron y pueden aspirar y acceder a los espacios de representación política. La figura esencial detrás de este logro fue Florinda Lazos León, activista incansable, política, visionaria, periodista, valiente y feminista radical. Florinda fue una de las grandes artífices de este cambio. Su lucha no fue individual, fue parte de un movimiento colectivo de mujeres organizadas que desafiaron el orden patriarcal y tejieron redes de poder alternativo de mujeres y hombres aliados. Para mí esto es muy importante, porque creo que los logros no son individuales, las transformaciones sociales son colectivas. Entonces, desde aquí, desde la tribuna, yo invito a las mujeres presentes a unirnos, porque en la sororidad, que es la complicidad entre mujeres, no necesariamente tenemos que ser amigas, pero sí aliadas en objetivos comunes que nos interesan. Debemos estar juntas en esta lucha. Eso es lo más importante, las luchas colectivas de transformación.
Al amparo del Partido Socialista de Chiapas y en un entorno todavía hostil a la participación femenina, Florinda se postula como candidata a diputada a los 23 años. Imagínense, a los 23 años, a los 18 empieza su lucha, a los 13 acompaña a su tío Manuel Lazos a Villahermosa, Tabasco, a recibir a Francisco y Madero, que andaba en su campaña para transformar el entorno político de esa época y acabar con el proceso de reelección de Porfirio Díaz. Ella se inicia muy joven en la política. Es importante resaltar esto para las juventudes actuales. Y como señalé anteriormente, que ella no llega sola. Están Fidelia Camacho Brindis, Sofía Calderón y una serie de mujeres que la acompañaron en este proceso, ¿verdad? Ella participa en el Congreso Feminista llevado a cabo en Yucatán y que fue promovido por un gobernador progresista que no era de Yucatán, era un militar sonorense, Salvador, era un militar sonorense que impulsa este congreso, ¿no? Y de este congreso, una de las solicitudes es el voto a las mujeres, y de esta manera Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas y Puebla fueron los primeros estados donde las mujeres lograron acceder al voto, cuando a nivel nacional fue muchos años después, ¿no? Esto es muy importante. Florinda no solo fue diputada, fue fundadora de espacios educativos. Está una preparatoria en Chiapa de Corzo que le ha sobrevivido. A pesar de ser de San Cristóbal de las Casas, adopta Chiapa de Corzo como su patria, también su patria chica, ¿verdad? Allí desarrolló lo más importante de sus tareas. Su legado no ha sido borrado. Su nombre brilla en letras doradas en este congreso. Ahí está doña Florinda Lazos León. León vive en la colectiva Florinda Lazos, que por aquí está alguna representante, Alex Muñoz, ¿verdad? En los reconocimientos que otorga Chiapa de Corzo, el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo y la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Vive también en cada mujer chiapaneca que alza la voz, que participa en política, que transforma su comunidad, que milita en el feminismo, en cada mujer soñadora de lo infinito. Honrar esta fecha significa renovar nuestro compromiso colectivo, y ese es el propósito de quienes construimos la agenda feminista. Construir un Chiapas donde ninguna mujer sea silenciada, donde cada una de las mujeres cuente, donde cada voto de una mujer tenga fuerza transformativa y donde el liderazgo de las mujeres sea respetado, reconocido y celebrado. A las que nos antecedieron, a las que hoy luchan y a las niñas que heredarán esta historia, gracias. Su fuerza nos inspira, su memoria nos guía y su rebeldía nos dignifica. En un momento histórico marcado por múltiples desafíos, la acción colectiva de las mujeres sigue siendo una fuente indestructible de esperanza, de organización y de transformación, no solo en Chiapas, en todo México. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva un Chiapas combativo y feminista! ¡Que viva! Gracias.
Continuando con las participaciones de este foro, es importante recordarles que tienen como tiempo máximo para cada una de sus intervenciones de 10 minutos. Procederemos a escuchar el mensaje por parte de la presidenta del Instituto de Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez. Muy buenos días, tengan todas, todos, todes. Es un gusto el día de hoy estar en este recinto legislativo donde está delegada, detentada la voz de toda la ciudadanía chiapaneca. Gracias, diputado presidente, por la atención de tomarme en cuenta para este momento tan significativo que ya ha dado una gran remembranza la maestra Queta Burelo. Gracias por sus palabras. Nos hacen soñar para quienes no vivimos en el pasado, para quienes estamos en el presente y para quienes vienen en el futuro. Les doy un cordial saludo de parte de quienes integramos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el órgano garante de democracia, de elecciones, de paz, de estabilidad en el Estado, y que también tiene un gran tema y una gran agenda feminista. Con profundo respeto y emoción me dirijo a ustedes en este día tan significativo en la historia democrática de Chiapas. Nos convoca una causa que trasciende generaciones, la conmemoración de los 100 años del reconocimiento del derecho al voto a las mujeres chiapanecas. Esto no es un simple acto simbólico, es la reafirmación de un legado de lucha, de voces valientes que se alzaron cuando el silencio parecía una normalidad, y de pasos firmes que abrieron camino cuando los caminos parecían cerrados. A todas esas mujeres que nos antecedieron, que marcharon, que hablaron, que resistieron y que soñaron, hoy les rendimos un homenaje. Todo lo que ellas hicieron, lo hicieron para que nosotras, las mujeres de hoy, podamos ejercer derechos que para muchas fueron apenas una idea o una esperanza. Gracias a su determinación, hoy estamos aquí, no solo como testigos de la historia, sino como protagonistas de una nueva etapa. Una etapa que exige con urgencia erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, porque la democracia no puede consolidarse si persiste la exclusión, la invisibilización, si se tolera el miedo, si se normaliza la violencia. La erradicación de las violencias en lo político, en lo institucional y en lo cotidiano es condición indispensable para la construcción de un futuro más justo, más igualitario, más humano. Desde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso con este propósito. Acompañamos cada lucha, cada paso, cada voz que exige paridad, respeto y condiciones reales para ejercer derechos de igualdad. Aprovecho este espacio para que están aquí las y los integrantes de esta legislatura para poder decirles que tenemos una cuenta pendiente con las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. Hoy en día no tenemos facultades para sancionar a servidores públicos y estamos teniendo y recibiendo quejas de mujeres que están siendo violentadas en el ámbito político municipal. Que lo escuchen y que lo escuchen fuerte. A las y los presidentes municipales que tenemos quejas en el instituto, no puedo dar detalles de los procedimientos, pero con independencia de que decretemos la responsabilidad, no podemos sancionarlos. Por favor, diputadas, diputados, urge tener una reunión para poder llevar a cabo esas reformas y que sepan qué es lo que no deben hacer, porque estoy segura que lo saben, pero aún así lo siguen haciendo. Y no nos ha temblado la mano y no nos va a temblar la mano para sancionar a quien tenga que sancionarse, porque las mujeres
porque los espacios para nosotras están dados, no nos vamos a ir y nos merecemos vivir libres de violencia y ejercer nuestros cargos libres de violencia. Conmemoramos este centenario con la convicción de que la participación de las mujeres no se agradece, se reconoce, no se condiciona, se garantiza. Sigamos avanzando. Con memoria, con justicia, con sororidad y con la certeza de que el futuro será con nosotras o simplemente no será. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra a la historiadora feminista Olga Tatiana Jiménez Domínguez, me permitiré leerles semblanza curricular. Candidata a doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestra en Ciencias Sociales y Humanista y también licenciada en Historia, especialista en estudios feministas y de género. En la administración pública se ha desempeñado en distintos cargos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. Entre sus publicaciones destacan los libros La violencia doméstica en Chiapas, Discursos periodísticos y legales en épocas de cambio, así como Las mujeres chiapanecas, una historia por narrar. Es integrante fundadora de la Red de Historiadoras Feministas de Chiapas y actualmente se desempeña como jefa de área de reeducación para personas generadoras de violencia de la Unidad de Derechos Humanos y atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Las invitamos a escuchar con atención a la maestra Olga Tatiana Jiménez Domínguez. Muy buenos días a todos y todas. Trataré de hacer un poco más amena y con pocos tecnicismos históricos para poder dirigirme a ustedes en esta charla. Honorable Asamblea, es un honor dirigirme a este pleno para reflexionar sobre un acontecimiento fundamental en la historia de Chiapas y de México. Agradezco la invitación al presidente de la mesa directiva, al diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, así como a mis compañeras integrantes de la agenda feminista. El día de hoy me dirijo a esta tribuna con la responsabilidad de dar voz a un acontecimiento de profunda relevancia histórica, que no solo honra la memoria colectiva de nuestra entidad, sino que también permite comprender cómo las mujeres hemos estado presentes desde hace más de un siglo en la transformación política en México. Me refiero al reconocimiento al sufragio femenino de las chiapanecas, ocurrido el 20 de mayo de 1925. Un hecho que debe ser considerado un hito en la historiografía del sufragio femenino a nivel nacional. Este hecho, ocurrido 28 años antes de su consagración a nivel nacional en 1953, fue un fenómeno histórico de vanguardia, inscrito en las luchas sociales producto de la Revolución Mexicana y en el proceso de institucionalización del proyecto revolucionario en el sureste del país. El 20 de mayo de 1925, bajo el gobierno interino del gobernador provisional César Córdoba Herrera, Chiapas se convirtió en una de las primeras entidades federativas en reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Este decreto no fue un gesto aislado, sino el resultado de un contexto político e ideológico marcado por la influencia del Partido Socialista Chiapaneco, cuyas posturas progresistas, inusuales para la época, abogaban por la inclusión de las mujeres en la vida pública.
La historiografía local ha sostenido una hipótesis. El avance legislativo de 1925 estuvo vinculado a los compromisos del gobierno en turno con el Partido Socialista Chiapaneco, una fuerza política que integraba ideas progresistas y defendía la inclusión de las mujeres en la vida pública, al menos en el discurso. Sin embargo, esta idea presenta una limitación significativa al abordar la problemática desde una perspectiva exclusivamente política, omitiendo la experiencia de las mujeres chiapanecas, relegando su papel a un segundo plano, como simples espectadoras en el escenario social. La recuperación de la agencia social de las mujeres permite una comprensión más profunda de los procesos políticos en la región, al incorporar sus voces y experiencias, reflejando la complejidad de las dinámicas sociales y políticas en Chiapas. Por tanto, esta hipótesis se enriquece desde una mirada feminista, al considerar que el activismo y la participación de las mujeres en la prensa y en otros espacios públicos formaron parte de las condiciones sociales, culturales y simbólicas necesarias para el reconocimiento legal de sus derechos políticos. Las mujeres escribieron, participaron en la vida intelectual de Chiapas, fundando periódicos. Ustedes pudieron ver la exposición que se encuentra en el hemiciclo a Juárez. Ahí están algunos de los periódicos que fundaron mujeres como Florinda Lazos y Fidelia Brindis. Y expresando sus ideas, articulando demandas propias en el lenguaje político propio de la época. No es posible desligar el decreto de 1925 del clima de efervescencia ideológica que muchas mujeres chiapanecas ayudaron a construir. Y en este sentido quisiera retomar lo que ya dijeron con anterioridad nuestra querida maestra Queta y la consejera presidenta. No es posible hablar de política sin hablar de mujeres en la política. Por ello considero fundamental nombrar a las chiapanecas que abrieron el camino y cuyas voces aún hoy resuenan en nuestra historia. Florinda Lazos León, primera diputada local en Chiapas. Fidelia Brindis Camacho, periodista, docente y militante feminista. Estela Jiménez Esponda, quien participó activamente en las estructuras del Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Comunista Mexicano. Narcisa Cancino, activista, docente y periodista, entre muchas otras. La influencia de estas figuras femeninas en la esfera política local se tradujo en una serie de contribuciones que rebasaron los límites regionales, alcanzando resonancia y reconocimiento a nivel nacional. Sus liderazgos y logros coadyuvaron a visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la política, tanto en el ámbito local como en el nacional. Finalmente, no quiero dejar de subrayar la importancia que ha tenido y sigue teniendo el movimiento feminista como motor de transformación social. La historia del sufragio no puede entenderse como una historia cerrada, concluida con el decreto de 1925 a nivel estatal y en 1953 a nivel federal. Por el contrario, la historia de la participación política de las mujeres es una historia en construcción. Es crucial reconocer que la inclusión de mujeres en espacios políticos y de toma de decisiones, aunque significativa, ha dejado fuera a muchas mujeres que enfrentan múltiples formas de exclusión y marginación. El feminismo, como perspectiva crítica y como movimiento político, hoy se expresa en la demanda por una igualdad sustantiva y por el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia en diversos espacios. El hogar, la calle, el trabajo, los partidos políticos y, por supuesto, en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Continuando con este foro, previo a escuchar a la doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor, les comparto su semblanza curricular. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1999
Es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entre sus numerosas publicaciones destacan Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de Chiapas, una aproximación con perspectivas interculturales 2020, Paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, simulación tolerada, usurpación permitida en Chiapas 2024. Le han sido otorgados diversos reconocimientos, entre ellos Florinda Lazos León, otorgado en 2022 por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, y doctorado honoris causa, otorgado en el año 2024 por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es momento de escuchar a tan destacada profesional que acompaña a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Agradezco la presencia en este recinto de las y los diputados, al maestro Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas. Agradezco a las funcionarias públicas, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, a las presidentas municipales, a las síndicas y regidoras, a las compañeras de las colectivas feministas que promovieron esta actividad, en particular a la Agenda Feminista y a las personas organizadoras del H. Congreso del Estado. Gracias. Agradezco a todas y todos su presencia. Este es un día para celebrar la memoria de las luchas de las mujeres por lograr el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales y la igualdad sustantiva. Honrar a aquellas mujeres quienes con su destacado liderazgo político, revolucionario, sufragista y feminista nos han legado derechos, mujeres próceres que hoy reconocemos. Agradecemos, gracias a la doctora Tatiana Jiménez, su cuidadosa documentación del proceso histórico. Suena ambicioso hacerse preguntas sobre el devenir de los derechos políticos electorales de las mujeres chiapanecas en estos 100 años que se conmemoran. Tarea que me corresponde. Desafío, sobre todo, disponiendo de poco tiempo. Así es que únicamente realizaré algunas puntualizaciones que me parecen relevantes. En primer lugar, quiero destacar el logro de la actual 69 legislatura del Congreso del Estado, que se integre con 24 diputadas que representan la mitad de las personas legisladoras, que por cierto lamento que no estén. El resto son diputados hombres, sumando un total de 40. Gracias por estar ustedes acá. Pero para llegar aquí, a este recinto, hubo que remontar, no solamente desde Florinda, un largo camino, sinuoso y con muchos obstáculos. Después que la diputada Florinda Lazos asumió el cargo como diputada local en 1926, fueron pocas las mujeres que ocuparían una curul en el Congreso del Estado durante todo el siglo XX. Este déficit era compartido en el resto de las entidades del país. Era un problema estructural de orden patriarcal. Para avanzar, en la década de 1990, se crean las primeras cuotas de género. Esta medida exigía a los partidos políticos incluir un porcentaje de mujeres en sus listas electorales. Primero 70-30, luego 60-40. Pero hubo resistencias desde los institutos políticos. Por ello, desde el año 2009, hubo que ir al tribunal para obligar a los partidos políticos a garantizar la incorporación de las mujeres en las candidaturas a los espacios legislativos y su permanencia en los espacios a los que habían sido electas. Hubo que judicializar la lucha para garantizar derechos y así se llega al año 2014. El 31 de enero de 2014, México introdujo la paridad de género como principio constitucional a través de una reforma electoral. Esta reforma sustituyó las cuotas de género
y obligó a los partidos políticos a garantizar que las listas de candidaturas a legisladores federales y locales estuvieran integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Esta medida favoreció de manera significativa a que el Congreso local se integrara hoy de forma paritaria. Pero estos avances no han favorecido el ámbito municipal, en donde se observa un rezago que demanda una urgente intervención desde el Poder Legislativo, desde los partidos políticos, desde los órganos electorales y, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo. El rezago en el ejercicio de la paridad en el ámbito municipal tiene su origen en la reforma de 2014. Al realizarse la reforma, esta únicamente garantizó la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales y omitió el ámbito municipal. Hubo que ir de nuevo al tribunal a impugnar. Al resolver la jurisprudencia 7-2015, diagonal 2015, estableció garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales en su doble dimensión vertical y horizontal. Esta sentencia se aprobó el 6 de mayo de 2015 y las elecciones se realizarían un mes después, solicitando a los soples rehacer las listas en caso de que fuera necesario. En Chiapas, los partidos políticos no habían acatado la sentencia. Por esta omisión, las organizaciones feministas del Estado fueron de nuevo al tribunal a punta de sentencias. La sentencia subrec 294, diagonal 2015, les dio la razón y se ordenó al YPC revocar todas las candidaturas que ya habían sido registradas. En la nueva integración de las planillas municipales, los partidos políticos simularon el registro de la paridad al limitarse a sustituir la credencial de elector en el registro de candidaturas, tanto en la presidencia como en las sindicaturas y regidurías. Después de las elecciones, las personas masculinas que inicialmente eran candidatos a presidente quedaron registrados como síndicos. Después de la elección, asumieron ellos las funciones edilicias que correspondían a la candidata electa. Se configuró un nuevo tipo de violencia institucional cuando desde las instancias de gobierno se les reconocían a ellos como autoridad como presidentes de usos y costumbres, una figura creada a modo para tales fines, desplazando a las mujeres alcaldesas electas. Esta práctica se ha convertido en un patrón de simulación tolerada, usurpación permitida. Hasta hoy día, en los pequeños municipios rurales e indígenas, los partidos políticos entregan candidaturas a hombres, previo acuerdos que el registro será con la credencial de elector de una figura femenina, cumpliendo de esta forma la paridad horizontal. Práctica que ha permanecido vigente en las elecciones 2018, 2021 y 2024, como ha sido públicamente conocido en los municipios de Aldama y Almatenango del Valle, sin que estas figuras masculinas sean sancionadas. El problema es tan grave que en estos municipios la disputa electoral se da entre 9 mujeres candidatas. Cualquiera de ellas ganará, pero ninguna ejercerá. Esta simulación y usurpación se presenta en todos los cargos del ayuntamiento. Usurpar el ejercicio de un cargo público es un delito que se castiga con prisión y multa. Además, puede constituir violencia política contra las mujeres en razón de género cuando se comete en contra de una mujer electa. Esto de acuerdo con el artículo 409 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Otros problemas parecidos se enfrentan las mujeres regidoras. La mayoría de ellas no logra asumir el cargo por acuerdo del cabildo. Muchas de ellas han ido al tribunal y aunque regularmente ganan los juicios,
ninguna autoridad asume la responsabilidad de su reinstalación al cargo, que debería de tocarle al Congreso hacerlo. De esta forma, como se puede ver, las violencias ocurren no solamente en el registro simulado, sino también en el ejercicio del cargo usurpado. Se concentran aquí todas las violencias en contra de las mujeres, permaneciendo ignoradas por la autoridad. La práctica de los partidos políticos de obligar a estos pequeños municipios rurales e indígenas a registrar candidaturas de mujeres presidentas les permite a los partidos políticos disponer de un reservorio de mujeres para cumplir de manera instrumental con la paridad horizontal simulada, quedándose los municipios más grandes en manos de candidaturas masculinas, lo que es profundamente discriminatorio. El monopolio masculino de las candidaturas explica el rezago de los derechos políticos electorales de las mujeres en el ámbito municipal. La brecha de género es persistente. En la actualidad, solamente 24 ayuntamientos de un total de 124 en el estado son encabezados por mujeres. En Chiapas persiste el techo de cristal que impide que la mitad de municipios tengan presidentas, lo que es violatorio a los principios constitucionales de paridad de género. En el estado, 103 personas son síndicas y 335 son regidoras, pero muchas de ellas no ejercen en realidad sus cargos, siendo desplazadas por las figuras masculinas de su entorno. Muchas veces estas mujeres carecen de apoyo, protección y defensa del partido que las postuló, y con frecuencia usan las redes sociales para la denuncia ante la carencia de procedimientos legales e institucionales para su defensa y reparación. La reforma constitucional, conocida como paridad en todo, aprobada en el mes de junio de 2019, consolidó formalmente el modelo paritario en la organización del Estado, diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública, incluyendo el municipio, por supuesto, tanto en el ayuntamiento como en la administración municipal. El objetivo de la reforma paridad en todo es garantizar que todos los órganos del Estado, en todos los niveles, estén conformados de manera paritaria y que las mujeres participen en todos los espacios de poder y de decisión pública. Omitir estos principios en Chiapas, como ocurre hasta hoy día, es discriminatorio y en los municipios indígenas adquiere rasgos de racialización. Para ir concluyendo, como hemos visto, a 100 años, la vigencia de los derechos políticos y electorales de las mujeres en Chiapas es un resultado de claroscuros y falta mucho por hacer. Hay indicios que marcan el camino que podrían dar pistas de por dónde ir. Cuando iniciativa del YPC y luego del TESH, en una sentencia el 3 de febrero del 24, estableció que los partidos políticos debían de registrar 2 candidaturas de mujer al cargo de presidenta en uno de los 5 municipios más poblados en el estado durante el proceso electoral ordinario del 2024, hizo posible un pequeño pero significativo avance en los derechos de las mujeres. Obviamente, el TESH tuvo que solventar la protesta de los partidos políticos, pero mostró que este camino es posible. Por ello, conviene pensar en una estrategia, y ya lo dijo la consejera que me antecedió, que es una estrategia posible, la alternancia paritaria en todos los municipios del Estado. Subrayo, la estrategia que posibilite una alternancia paritaria en todos los municipios del Estado. De esta forma, siempre, después de un hombre presidente, le tocaría a una mujer ser presidenta, y así sucesivamente. Debo decir que esta propuesta
me la propuso una expresidenta municipal preocupada por esto en los espacios feministas, de tal forma que muchas gracias, estás aquí, compañera. De esta forma, se logrará que, de manera segura, la paridad en el ámbito municipal será una realidad en cada trienio. Siempre habrá paridad en las presidencias municipales. Para el avance en la paridad municipal, otras medidas son posibles. Por ejemplo, que las autoridades auxiliares municipales y los consejos de participación ciudadana se integren en paridad. Pues, ¿qué les cuesta? También garantizar y vigilar que los cargos administrativos en cada municipio se ejerzan en paridad. Ambas medidas están en el ámbito de las competencias de gobierno. Pues, ¿qué les cuesta? La sociedad debe acostumbrarse a ver mujeres gobernando, administrando los municipios, ver mujeres en las oficinas municipales y tener confianza en ellas, capacitando, ¿verdad? Esto tendría relevancia simbólica, además que contribuiría a fortalecer el liderazgo de las mujeres en el espacio local. Concluyo, parafraseando la máxima de una clásica: los liderazgos no nacen, se hacen, y mucho se puede hacer desde los poderes del Estado para contribuir a ello. Agradezco su atención. Y para clausurar este foro conmemorativo del centenario del derecho al voto de las mujeres chiapanecas, escucharemos el mensaje por parte de la vicepresidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Gracias. Muy buenas tardes a las compañeras de la Agenda Feminista de Chiapas 2024-2030, a las diversas colectivas y organizaciones por la defensa de los derechos humanos de las mujeres que hoy nos acompañan, a las presidentas municipales, síndicas, regidoras, diputadas, titulares de diversas dependencias públicas, servidoras del pueblo, servidores del pueblo, medios de comunicación, público en general. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Pueblo. Compañeras y compañeros legisladores, gracias por su asistencia. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, de sus hijos, de la patria y de la humanidad. Hermila Galindo. Ya habían pasado varios movimientos armados y no armados, sociales, políticos, revoluciones se gestaron y las mujeres seguían sin votar. Aunque hoy parezca inverosímil, había quienes pensaban que nosotras las mujeres no entendíamos de política y que además no lo necesitábamos. Pero las mujeres chiapanecas decidieron organizarse en un movimiento que exigiera los mismos derechos políticos del hombre, a votar y a ser votada para los puestos de elección popular. Y así lo hicieron Fidelia Brindis, Florinda Lazos, Sofía Calderón, Narcisa Cancino, Estela Jiménez Esponda y muchas más. Hoy,
conmemoramos 100 años de que el 20 de mayo de 1925 las mujeres chiapanecas fuimos reconocidas con el fundamental derecho del voto por el entonces gobernador del estado, César Córdoba Herrera. Esta fecha es un recordatorio de la conquista de miles de mujeres quienes alzaron la voz para obtener un trato de igualdad y de dignidad, pero también debe servir esta fecha para redoblar esfuerzos en la lucha por lograr un Chiapas con igualdad sustantiva y con pleno respeto a todos nuestros derechos humanos. Pues es aquí, en este espacio legislativo, donde estamos representadas las mujeres que lucharon y que gracias a ellas estamos hoy aquí, tomando la tribuna, alzando la voz, liderando nuestros municipios, dirigiendo empresas, tomando decisiones. El voto femenino no fue simplemente el acto de depositar la papeleta en la urna, simbolizó un despertar, el reconocimiento de la mitad de la población que había sido marginada en la toma de las decisiones democráticas de nuestro Estado y de quienes representan e inciden en temas torales como la educación, la salud, el bienestar, la seguridad y los derechos humanos. El sufragio femenino es un triunfo significativo en este largo trayecto hacia la emancipación de las mujeres. 100 años se dicen fácil, pero cada año es el recordatorio del largo camino hacia la consolidación de una democracia que incorpore las voces, las perspectivas y las experiencias de sus ciudadanas. En este contexto, esta conmemoración nos hace un llamado a reflexionar respecto a lo que estamos construyendo desde cada una de nuestras trincheras y que debemos de construir todos y todas. La 69ª legislatura del Congreso del Estado, a través de cada una y cada uno de las y los legisladores, pero sobre todo de un gran aliado, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de este Congreso. Nos hemos comprometido desde el primer día a abrazar las causas más sentidas de los grupos que hemos sido históricamente vulnerados e ignorados. El hecho de que estemos hoy celebrando 100 años del voto de las mujeres habla de que la mitad de nuestra historia como república no éramos ciudadanas en Chiapas. Una prueba de este compromiso que estamos asumiendo es que hemos analizado, discutido y votado a favor de reformas que responden a las necesidades específicas de las mujeres, y lo vamos a seguir haciendo. Compañeras, tenemos que afianzar lo logrado y vislumbrar juntas los grandes desafíos que tenemos a 100 años del sufragio femenino en nuestro Estado. Y en ese sentido, quiero hacer referencia a una frase de Simone de Beauvoir, que no olvidemos jamás que bastará una crisis política, económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Nunca debemos soltar lo que hemos logrado, debemos de mantenernos vigilantes. Somos herederas de un legado de lucha, pero también protagonistas de un presente donde todavía queda mucho por hacer, lo sabemos. Sin embargo, debemos de aprovechar que en esta nueva era las mujeres tenemos un gran aliado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien tiene toda la voluntad de pasar a la historia como un hombre que ha impulsado programas que aseguren a las mujeres una vida libre de violencia y de libertad. Sigamos escribiendo nuestra historia juntas, porque es momento de abolir el oscuro pasado que impulsó la cultura patriarcal. Es momento y es oportunidad eliminar el machismo, la opresión, el odio, el miedo, la violencia, la ignorancia, la marginación, la explotación hacia las mujeres, porque cuando las mujeres participamos, la democracia se fortalece. Estamos por escuchar todas las voces, pero sobre todo por escuchar las nuestras, las de las mujeres. Nunca más un Chiapas sin nosotras. Es cuanto. En estos momentos se hace entrega de manos del presidente de la mesa directiva
diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y vicepresidenta diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, los siguientes agradecimientos y reconocimientos por sus valiosas aportaciones en este foro a las doctoras Olga Tatiana Jiménez Domínguez. Y a la doctora Rubí Araceli Burguete Calimayor. En estos instantes, voy a invitar a todas y todos ponerse de pie y permanecer desde sus lugares para que los compañeros fotógrafos puedan capturar este acto que también marca historia en Chiapas. Por favor, las invitamos a permanecer en sus lugares y todas viendo al frente si son tan amables. Chiapas hizo historia desde 1925 y continúa con visión y valentía impulsando reformas en esta nueva era. El Poder Legislativo de Chiapas agradece a cada una de ustedes su atención y presencia. Muy buenas tardes.